Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos con Claudia Corol, Norman Brisky y Vicente Citolema. Vamos a hacer el Almorzando con Joan Prim como una sátira grotesca y monstruosa al capitalismo, al neoliberalismo gobernante del mundo y al que ha causado una guerra fría en la actualidad. Así que los dejo con Vicente, que habla primero. Salud a todos, a todas, a cada uno, una que nos esté mirando, escuchando, sin saber quién es, pero igual agradeciendo el gesto amoroso de compartir este encuentro casi, digamos, en lo desconocido, aunque a veces lo conocido tampoco sirve. En fin. Estamos en una época determinada, muy determinada. Todos tenemos maestros en nuestras vidas y tristes y muy pobres serán aquellos que no los tuvieron. Mi riqueza está allí, en los buenos maestros que tuve, mi privilegio en la vida. Uno de ellos, Enrique Pillon Rivière, psicoanalista, psiquiatra, fundador de la psicología social. Él me enseñó, obstinadamente me enseñó, que todo para que tenga potencia de ser, de vida, debe ser finalmente referenciado en un tiempo y en un espacio concreto. En lengua simple, él decía el hoy y aquí. Por eso mismo, cada vez que me encontraba, que iba a verlo en su consultorio, en su oficina de trabajo, en su mundo de todo el tiempo, me decía, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el mundo? Por eso cualquier encuentro, nos guste o no, está muy referenciado por esas circunstancias, por dónde estamos, por cómo estamos, por los grandes sucesos y por la pequeña cotidianidad. Este encuentro con queridos amigos de muchos años de vida, de compartir historias, de compartir sentimientos, pasiones, esas pasiones, como diría ese poeta, ese filósofo de la poesía Spinoza, ¿verdad? Esas pasiones tristes y esas pasiones alegres. Con Claudia, con Norman, con Joan Prim, he vivido esas pasiones, las tristes y las alegres. Y hoy nos encuentra aquí, en el medio de también de lo que podríamos llamar en lengua de Badiou un acontecimiento, es decir, un suceso que cobra una dimensión que va por fuera, diríamos, de la normalidad, que se convierte en excepcionalidad. Y también nos hace pensar si esa excepcionalidad no es en definitiva la que estamos viviendo cuando estamos rodeados de un montón de éticas, de un montón, y esto es peor, de leyes que hablan como de una normalidad, que imponen una normalidad cuando en la vida cotidiana vivimos la excepcionalidad. ¿O no es una excepcionalidad vivir en una cultura de la muerte como la que nos demanda y nos obliga el capitalismo? Yo a esta altura de mi vida prefiero la lengua simple, neoliberalismo sí, pero muchas veces es una careta, esa especificidad de un momento determinado del capitalismo para no hablar del capitalismo, como si fueran dos cosas distintas, y ni en esencia ni finalmente en apariencia, capitalismo y neoliberalismo son cosas distintas. Como diría Correcto. el viejo Marx, ¿verdad? Son viejos vinos
con nuevos barriles, o para ser más precisos, como está en la traducción, con nuevos odres, ¿verdad? Pero se trata de lo mismo. En ese mundo entonces, en este hoy aquí, de pobreza permanente, en este mundo de injusticia permanente, en este mundo de atrocidades permanentes, en este mundo de vivir para la muerte en forma permanente, reproduciendo nuestra existencia de forma de muerte y no de vida, de forma de odio y no de vínculos amorosos. Bueno, en este mundo de normalidad en los actos del mal, no de un mundo de excepción, un momento de excepción. ¿A dónde voy? Saber si lo puedo concretar, que no es tan fácil para mí. Vivimos en la excepcionalidad convertida en normalidad de aceptar la muerte como manera de vida. Y lo que hacen de golpe los grandes acontecimientos es desnudar esa forma concreta de vincularnos en el mundo, de vincularnos con la gente, de vincularnos con el hoy y aquí concreto que nos demanda la historia y que nos demanda esa potencia de vida que sigue viva en nosotros por más de estar rodeados de tanta muerte como es la vida en el capitalismo. Porque finalmente de eso se trata. La vida en el capitalismo es una forma de vivir en la muerte. Vivir en la muerte de quienes están mejor en el capitalismo y vivir en la muerte de las víctimas directas del capitalismo, que es la mayor parte de la humanidad. Y de golpe la pandemia, y de golpe la peste, que potencia a nuestros ojos la excepcionalidad frente a una aspiración humanista de vida que es vivir en la muerte, que es vivir el capitalismo. La pandemia desnuda en toda su perversidad normal lo que es el capitalismo. Lo hace más obsceno, lo hace más directo y tal vez por eso esa obscenidad, esa pornografía finalmente sea superior al erotismo estético con que se trata de pintar, camuflar, producir como rostro el neoliberalismo, tras la excusa de la libertad, tras la excusa del merecimiento, tras la excusa de hacernos cargo de nuestro propio destino. Y en definitiva, desnudar, les guste o no, que la pobreza es la consecuencia directa de la riqueza. Y que si no queremos ser cómplices de la muerte, tendremos que animarnos a decir, ¿por qué no hablamos de la riqueza? ¿Por qué no reconocemos principios mínimos? Que la pobreza, y habría que ver toda la carga que ponemos en ese concepto, que no es tan simple, que también merece disputa, pero que en su conjunto podríamos decir, la pobreza puede existir en la dignidad de la vida. Lo que no puede existir en la dignidad de la vida para que haya vida es la riqueza. Y si la riqueza existe, su natural componente para la existencia, el motor de la riqueza, en lengua de Aristóteles, es simplemente la pobreza. La pobreza puede existir sin riqueza. La riqueza no puede existir sin pobreza. La pobreza que puede existir sin riqueza puede tener distintas formas, incluso hasta formas, diríamos, que desafían la construcción del humanismo, como alguna vez, por ejemplo, la práctica y el pensamiento de los franciscanos, que también tienen una postura, digamos, de virtud frente a la pobreza.
como también desde otro lugar y con otra conceptualidad, pero finalmente apuntando hacia el humanismo, esos grandes poemas de Hölderlin que dieron pie al pensamiento de Heidegger sobre la pobreza. Y ahí está también el pensamiento de otros grandes pensadores de la escuela de Frankfurt que nos enseñan las otras formas de leer la pobreza. De leer la pobreza no solamente desde el sufrimiento, no solamente desde el dolor, sino de una forma de armonía con el mundo, con el universo, con los seres humanos, con lo que todo, con lo que esté vivo, aún con nuestros sueños. Todo lo que esté vivo puede ser armoniosamente visto políticamente desde la pobreza, como forma de construcción de vínculos del bien y no de vínculos del mal. Correcto. Lo único que no tiene posibilidad de que lo podamos presentar desde algún ángulo del bien, si somos honestos, es esta forma de ver el mundo para una acumulación de la riqueza y para una reproducción de necesidades falsas. Ese es el otro tema. Escapar del fantasma de la muerte generando nuevas necesidades falsas, lo que haría que el hombre esté siempre como en una actividad para alejar la muerte a partir de la mentira y el dolor que provoca en el resto de lo que está vivo sin importarle nada. El pánico a la muerte convertido en la excusa para destruir cualquier signo de vida, sea el que fuere. Y de todo eso hay que hablar, y de todo eso nos incita a hablar esta peste, esta pandemia, porque es como de golpe estar acorralados. Y cuando es el dicho popular, no acorrales a un gato porque el gato pelea, y nos están acorralando con la peste, con el hambre, con la injusticia general en nuestra existencia. Ver que nos vamos de la vida, los que ya tenemos 80 años, por ejemplo, como yo, y tendremos que seguir soñando que es posible otra forma de vida. Pero yo quiero soñar en el sentido de Shakespeare, que el sueño se convierta en materialidad estricta. Eso es mi sueño. Y la pandemia, me atrevo a pensar, abre esa posibilidad de que el estado de excepción convertido en normalidad de vivir en la muerte se convierta realmente en excepción y podamos vivir en la normalidad del buen vivir, como nos enseñan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Es el buen vivir en la vida, el buen vivir en las necesidades reales de la vida y no en lo superfluo de la vida. Estás demasiado romántico, Vicente, estás demasiado viejo, Vicente. Todo puede ser a los ojos de una posmodernidad que apesta a podrido por los cuatro costados. Pero también está la posibilidad de contribuir, no sé a cuántos, a que uno, por lo menos alguien de las nuevas generaciones nos escuche y por lo menos servirle para que vuelva a pensar las cosas que está pensando, no desde mí, sino desde él, un poco liberado de esta carga de monstruosidad comunicativa con que nos imponen el orden del desorden. Yo, que no ando muy bien de salud y que no tengo tanto aire para hablar mucho, me refugio en mi propia potencia en estos días. Potencia en el sentido de dar lo que cada uno sabe que está en la verdad interna de uno. En la verdad interna de mí está la poesía. Y estos días he escrito mucha poesía. Y me permito entonces compartir
algunos de estos textos que he escrito, obviamente referidos, elegí aquellos que están tan marcados por este acontecimiento de la pandemia. Me permito leer. Coronados. Hemos coronado a la peste, pura materia de dolor, y el espanto nos ata, prohíbe llevar coronas a los muertos. Tristes los muertos, nunca tan solos en su sola soledad. ¿Alguien plantará flores para la mañana que tanto se retrasa? ¿Quién recogerá las flores de hoy ya sin luz en la noche del horror? Los mismos que coronaron ayer de espinas a los Cristos, coronan con pandemias de hambre a los pobres Cristos de hoy. Peste y hambre, dura viene la mano, sin gloria. Dame tu mano, o mejor, tu alma, que nos contagie la conciencia, que nos salve la ternura. La vida sin el otro no vale la vida. La peste sin cruz. ¿Cómo fue que pensar la muerte, lo impensable, se convirtió en el pensar dominante de nuestro ser en nuestros días? ¿Cómo fue que hablar de la vida se hizo carne apenas en el triste suburbio del discurso de la tristeza y de la muerte? ¿O será que la peste no era solo muerte, sino un potente llamado, el anuncio a gritos desde la montaña, una ráfaga de estrellas venturosas, un himno de gloria que supera la llamarada del dolor y beatifica la cruz, no del sufrimiento, no de la crucificación, sino el desafío a nuestra resucitación en lo humano, en lo que se niega y se olvida por debilidad, en lo que pese a todo nos recuerda y desafía. Solo nos es dado como humano pensar lo vivo, para que la vida merezca ser vivida bajo un cielo sin máscaras. Y finalmente, conmovido, muy conmovido por los sucesos de los otros días en el Hospital Borda, en el manicomio de la ciudad de Buenos Aires. Allí, en el abandono histórico de los locos, también entró la peste. Allí en el manicomio de puertas cerradas a la vida, una jauría de perros destrozó, mató a un interno. Había denuncias de la situación. Había un juez que había intervenido. Y el poder en este caso concreto en la ciudad de Buenos Aires, hablo del responsable político, hablo del director del hospital, de los ministros, de todos los que podían hacer algo y no lo hicieron, impedir que la peste caiga donde no hay defensas y que los perros terminen de destruir
lo que un grupo de seres humanos en el mundo está haciendo: convertir en polvo de muerte la dignidad de la vida. Angustiado y sin saber más qué hacer, he denunciado a mi manera, con un poema, la situación, y sé que muchos amigos y amigas han contribuido a difundirlo. Denuncia apestada. Dedicado a Jorge Marchegiano, ese hombre abandonado en el manicomio que terminó sus días en la peor noche, en la boca de perros salvajes, por culpa del poder. Denuncia apestada. En una realidad cortada a cuchillo, denuncio y me hago cargo. El virus de la peste entró a patadas y señorea. También la peste tiene música bajo los altos muros en el manicomio cerrado de la ciudad. Que no haya espanto ni clemencia, tampoco asombro. La locura ya fue nombrada muerte y huele fuerte. Vean esas nubes rojas, los cuerpos en la fila del adiós. Y aquí no ha pasado nada. Sobre un cielo sin malicia, denuncio y me hago cargo. Una jauría de perros, perros y perros, hambrientes, golpeados, furia. Mató a dentelladas a un loco. ¿Quién era? ¿Quién era? En el manicomio cerrado de la ciudad. La cabeza devastada del hombre, pura agonía, sobre la mala hierba nos mira, ausente, anuncia. Las nubes rojas son la sangre de los locos. Y aquí no ha pasado nada. Esto es lo que aporto, y ahora con lo mejor de mí, con mi mayor atención y cariño, escucho a dos entrañables compañeros y compañeras de vida y de grandes sueños. Claudia Corol y Norman Brisky. Adelante, Claudia. Bueno, primero compartir la alegría de este encuentro, aunque sea a través de estos aparatos, pero tenemos sí, muchas historias, afectos, aventuras hechas. Creo que esta también viene a ser otra aventura. No sé, Vicente, cuántas veces leíste poesía tan triste y tan dolorosa, pero al mismo tiempo de este modo, ¿no? Creo que poder seguir escribiendo y poder seguir compartiendo poesía es parte de nuestra pasión y de nuestra manera de enfrentar al mundo y de enfrentar con amor las tareas que nos toca hacer en cada momento. Seguir soñando en las revoluciones que necesitamos, seguir creyendo en su posibilidad, seguir descreyendo de los modos posmodernos de mirar la realidad y las luchas. Y bueno, creo que cuando me invitó Juan Prim a este almuerzo, yo decía, ¿pero qué vamos a almorzar? Si justamente de lo que se trata es de desencubrir el hambre, y él me decía, sí, esta es la idea, ¿no? Entonces es como una metáfora de lo que está faltando en tantas casas cotidianamente, lo que está faltando, que es concretamente la comida y la manera de poder sobrevivir
que históricamente ha sido difícil para los sectores populares, pero que en estas condiciones se hace mucho más complejo. No sé si me escuchan bien, porque acá hay muchos Sí, ruidos, pero... perfecto, se escucha perfecto. Bueno, y entonces por ahí el aporte que quería como hacer es mirar en esta situación y en estas políticas y en este sistema de muerte, como hablaba Vicente, por ahí asomarnos a la cara patriarcal del sistema, ¿no? Es decir, a cómo este hambre es que nos golpea a un montón de sectores populares, golpea de manera especial la vida de muchas mujeres. Quiero traer el nombre de Ramona en estos días, Ramona, la compañera de la Villa 31, que estaba justamente a cargo de un comedor, ¿no? Es decir, de encontrar la respuesta comunitaria en los territorios a los temas del hambre que se acrecientan en las condiciones de la pandemia. Pero esto que es algo que por la división sexual del trabajo les está tocando a un montón de mujeres, que es incrementar las formas de resistir al hambre, a los problemas de salud, a las tareas de la casa, del cuidado, porque hay más situaciones de enfermedad, de crisis de salud mental, de crisis de distintos tipos, de dificultades para el acceso desde la comida hasta los elementos de limpieza. Entonces, poder poner un poco esa batalla cotidiana que están dando miles y miles de mujeres en los barrios, en los territorios, que los simbolizamos en la vida y en la historia y en el cuerpo de Ramona, pero que hoy son muchas las Ramonas en cada uno de los barrios, pensando también en aquellas comunidades huichí en el norte, donde han pasado días y días sin agua, por ejemplo, y hacer esto de la sobrevivencia cotidiana en esas condiciones, pensar en las mujeres presas hoy en las cárceles, que, bueno, tanto Norman como Vicente muchas veces hemos compartido el tema de la lucha por la libertad de presos, de presas, políticos, pero que hoy también lo que se plantea es el tema del sistema carcelario en su conjunto, que se ha vuelto como, así como los hospicios, en bombas de tiempo, ¿no? Donde la amenaza a la vida es algo cotidiano y donde tienen mucho menos respuestas que las que se podían tener ya pobres y miserables en tiempos, entre comillas, de normalidad. Entonces, yo creo que estas políticas o este sistema de muerte tiene muchas caras y se profundiza la cara capitalista que bien nombrabas, Vicente, con las dimensiones patriarcales, coloniales, racistas, que viven nuestras poblaciones, y también con una respuesta que entiendo que desde las mujeres estamos intentando dar, porque si recorremos, como lo estamos haciendo, los comedores, los merenderos, las ollas populares a lo largo del país y de otros países, nos encontramos con esas mujeres, como diríamos, parando la olla, ¿no? Hablando desordenadamente de varios temas que me vienen ahora a la reflexión, hace poquito, el 8 de marzo, estaba en Bolivia y pude visitar a Facundo Molares, preso político de la dictadura boliviana, en la cárcel Chonchocoro. Y, por ejemplo, él me daba, en concreto, él está con una situación de salud muy grave y está en una celda con 10 personas más, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos cuidar la salud, cuando las cárceles son lugares para enfermar o si están enfermos, agravar esas enfermedades? Entonces, el tema que creo que es una de las palabras que tal vez nos reúna a quienes estamos acá, el tema de la libertad, está realmente comprometida y que necesitamos retomarla y hacerla fuerte para poder salir adelante. Me gustaría, si me permiten, si podemos, también hacer... poder compartir con ustedes un pequeño texto que hice por Ramona y que, como decía, en el nombre de Ramona estamos pensando a muchas otras mujeres y a muchas otras compañeras de los barrios. Hay tiempo ilimitado. ¿Cómo? Hay tiempo ilimitado. Bien, genial. Igual no es muy extenso, pero dice esto. Poderosa era Ramona, sosteniendo el mundo que la rodeaba, la comunidad construida a fuerza de energía solidaria. Rebelde, comprometida, luchadora consciente era Ramona, porque hay que tener mucha, pero mucha conciencia para organizar cada día la olla, el comedor, la exigencia de agua, de luz, la organización del barrio por cada demanda.
Ramona tenía una conciencia encarnada, no proclamada, una conciencia nacida de la necesidad y también de la necedad de no aceptar el orden social como una fatalidad, una conciencia de mujer que piensa con y desde el sentir, el creer, el reflexionar de las y los de abajo, para cambiar la realidad y terminar con las opresiones. Una compañera del feminismo villero, para la que decir y hacer tiene la misma densidad. Poderosa era Ramona, una laburante de jornada completa, de sol a sol, de lluvia a lluvia, criando a sus hijas y a todos los pibes y pibas del barrio, abrazando a sus hermanas, las mujeres y disidencias que llegaban a la casa poderosa para buscar apoyo y en ella y en otras compañeras lo encontraban. Poderosa era Ramona, parándose con el cansancio del mundo a conseguir el alimento para que no falte, para que se multiplique no por designio divino, sino por la magia de las brujas que desde tiempos ancestrales saben acrecentar y repartir con generosidad los peces y los panes. Ramona tenía en su cuerpo la memoria incendiada de un barrio que tuvo mujicas, que tiene mujeres, trabas, trans, migrantes bolivianas, peruanas, paraguayas, que jamás se rindieron ante las políticas de despojo y de maltrato, que pararon a las topadoras en la dictadura, que organizaron la resistencia al hambre y a la desidia criminal del Estado en todos los gobiernos. Con esas voces y ejemplos en su memoria, Ramona denunció cuando el COVID llegaba al barrio sin agua y sin luz, sin alimentos fundamentales, sin elementos de limpieza. Al comienzo mismo de la cuarentena, la garganta poderosa distribuyó su voz y su alerta. Ramona no fue escuchada por el gobierno porteño ni por el gobierno nacional. No fue cuidada, no fue acompañada. Nadie de la arriba respondió. Ramona fue asesinada. La compañera sabía lo que sucedía y dolorosamente su familia ahora llora su ausencia. Como cada familia en estos territorios lloran la ausencia de las guerreras que nos arrebataron. Ramona incendia la conciencia colectiva con el fuego de todas las compañeras, ese hilo rebelde del movimiento villero que volvieron a levantar las mujeres que cocinan en las ollas populares y abrazan a las que sufren la violencia patriarcal, racista, xenófoba, colonial, capitalista. Ramona tiene en su nombre el brillo de la Ramona zapatista que dinamitó el silencio de las mujeres chiapanecas, llevando su voz hasta el centro del México feminicida y brutal. Ramona nos conmueve por el ejemplo que supo darnos de una vida entregada cotidianamente a la organización popular. Una vida poderosa como la de las Joanas, las Jessis, las Danis, las Claudias, las Vikis, que hoy la gritan en cada uno de sus rincones de resistencia. A Ramona y a todas la celebramos, y con ellas nos comprometemos a no olvidar el crimen, a hacer justicia, pero sobre todo a multiplicar el ejemplo. Ramona está en nosotras, compañeras, hermanas, hasta la sobrevivencia cada día, hasta la victoria en la que las Ramonas todas serán visibles y audibles, hasta la rebeldía siempre. Bueno, esto era lo que quería compartirles como parte también de nuestros corazones que se conmueven frente a una situación que, así como decía, nos exige doblemente a veces enfrentar el tema del alimento, de la limpieza o del cuidado de los familiares, también nos exige soportar que la violencia femicida está creciendo adentro de las casas y los malos tratos y los golpes cada día. Nosotras queremos que se termine esta pedagogía de la crueldad que se nos impone, pensando juntas, juntos, caminos de libertad. Y tal vez eso sea algo que nos requiera mucha imaginación, mucha poesía y también un abrazo que no tenga distancias. Excelente tu exposición, Claudia. Si querés hablar, Norman. No es nada fácil con estos precedentes de los compañeros tan queridos, ¿no? Yo no organicé mis reflexiones, tengo nada más que brevedades para poder advertir. Me parece que con nuestra tarea en lo cultural, sabemos que estamos a la cola de poder reintegrarnos a esta discontinuidad que significa esta pandemia con falta de pan, ¿no? Me parece que hay cosas
que también sugieren, después de escuchar a Vicente, en términos de que parece que todos nuestros muertos injustamente van a tener que seguir hablando. Quisiéramos enterrarlos en paz, pero van a tener que seguir hablando. Y me parece que hay una palabra que encierra una cosa que nos aflige mucho a los que somos testimonio de nuestras luchas y nuestras alianzas y nuestras unidades y nuestro afecto y nuestro amor, ¿no? Que es todos los tiempos vienen a este hoy, ¿no? Como si fuese el fenómeno de la inercia que algo se sigue moviendo aunque uno quiera pararlo, ¿no? Esos 30.000 compañeros que no están y que reaparecen permanentemente porque fueron los que buscaron esa libertad que estamos volviendo a reclamar, volviendo a buscarla. Me parece que la función del teatro siempre ha sido la capacidad que tiene de expresar todo lo que es emancipación. Todo lo que es emancipación, o sea, librarse de, está en manos de la cultura. Cuando la cultura tiene vitalidad es porque se está buscando con sus personajes, con sus tramas, con sus escenas, está buscando emanciparse, liberarse. Y hoy ese hecho de la inercia que traemos desde la injusticia de todos los pueblos originarios en Argentina que fueron con mucha injusticia derrotados y fusilados y enterrados y vivos, porque eso es la característica de lo que va a pasar. Vamos a seguir juntando los muertos que siguen viviendo por ser injustamente eliminados. Eva Perón sigue con una vigencia enorme, más allá de nuestra simpatía o no, nuestro afecto, ¿no? Hoy Eva Perón está diciendo con respecto al tema femenino, está diciendo cosas con respecto a lo que nos pasa, sigue moviéndose en nuestra imagen, y no como un recuerdo añoroso, como piensan algunos posmodernos, sino que están presentes porque no ha sido logrado, no sus sueños, sus reivindicaciones, sus luchas. Y el capitalismo es sin duda con sus formas, inclusive formas que muchos quieren, cerrando el ojo como el general, vamos a hacer un peronismo, un capitalismo menos salvaje. No hay ningún capitalismo que no sea genocida. No, con mirar qué están haciendo de la tierra, con mirar que este virus que hoy es una peste inútil, sabemos que es un devenir del maltrato que se origina en el imperio, en sus formas coloniales, en sus formas de distintos capitalismos, de distintas maneras, están sacando con la molecularidad, o sea, desde lo más pequeño, venenos para poder dominar, inclusive con estrategias de evitar guerras, con guerras bacteriológicas, con guerras puntuales, como si quisieran apuntar mejor a ese enemigo. Me parece que en ese sentido, hoy la expresión del capitalismo y su dominio es la tecnología. Nosotros ahora, sometidos a una pequeña expropiación de esos medios para poder saltar sobre los inconvenientes de no poder salir enmascarado sin el disfraz a la calle. Me parece que la tecnología es la advertencia, especialmente para los jóvenes que son con ese dedo, son maestros del teclado y que pueden terminar
con la memoria, que pueden terminar con la mirada, que pueden terminar con el abrazo, que pueden terminar con la honesta sexualidad de los amantes. Me parece que esa advertencia a la tecnología es también lo que podríamos causar como la contradicción del mundo de las mayorías. No podemos quedarnos solos con una verdad que cargamos hace rato. No, tenemos que advertir, que sería una tarea que no sé si es suficiente, no me alcanza la masa encefálica para determinar si es suficiente con la advertencia, decir, miren que ese mundo tecnológico te va a llevar a lo más vacío de lo vacuo, te va a eliminar la posibilidad de eso que hablaba Vicente, de tocarnos, de abrazarnos, de juntarnos, de amarnos. El amor puede terminar, eso es una advertencia. El amor, la falta de muerte, que significa amor, la falta puede terminar si no advertimos que estas maneras que tiene el hombre, juguetonas, infantiles, pero muchas veces perniciosas, esos nuevos juguetes electrónicos, esas maneras frías, como alguien anunció también esta guerra fría que significa la tecnología, me parece que advertir no sé si va a ser suficiente hasta que no aparezca el aburrimiento de saber lo sabido. Una vez que la gente aprende lo que aprende, se aburre de lo que, porque quiere aprender algo nuevo. Por las clases de teatro, mis compañeros, mis estudiantes, como se dice, inmediatamente, y la palabra que se admite en una clase es me aburro. Me aburro de que sea un aparato el que me conecte con vos. Me aburro con esas profesoras de sexo que dicen aprendamos a tener sexo a través de los medios, porque es más higiénico, porque podemos no tener ningún contagio y podemos perfectamente con nuestra imaginación construir el cuerpo del otro. Eso Vicente lo sabe, eso es la locura de inventar una vida que no podemos tener. Eso es la televisión, esos son los medios y esos son estos aparatitos que nos permitirían no tener recuerdos, no acordarse de aquello, sino de tener la Big Data. Estamos llenos de posibilidades con la data, con la información. Mientras comemos aquello que sea posible, ¿no? Es muy distinto que me digan qué sienten por uno o qué siento yo por los demás, que me den una Big Data diciéndome, tenés sentimientos, querés a esos pobres, tenés cuidado. Me parece que esa es mi advertencia de hoy, ¿no? En vez de propensar a que nuestros dedos se conviertan en combinaciones y permutaciones de esto con aquello, en composiciones, yo creo que habría que advertir que eso nos va a llevar a todas las metáforas que se quieran, a la alienación, a la muerte, al aburrimiento, a la tontera, a la estupidez, a la obesidad, pero no del cuerpo, a la obesidad de creernos que globalizados, perdiendo nuestra identidad, vamos a ser más ricos. La enfermedad, sin duda, son la herencia, que si yo me votara en las elecciones, lo primero que haría, no más herencia, no hay herencia. Y la otra que ustedes reflexionen cuál es
Gracias por darme esta oportunidad exótica, pero quiero aprender también si esto tiene alguna multiplicación. Con sumar estaría contento. No, vamos a multiplicar, Norman. Vamos a hacer, es un programa que no tengo ningún muchacho que decir que fue grabado con anterioridad, pero es como un vivo porque no se le corta nada. Además, lo que has dicho es estrictamente verdadero. Continúa. No necesariamente tengo que continuar, y si continúo sería, quiero saludar a todas las maneras que se está dando nuestra gente para creer y querer emanciparse de lo que significa la ayuda accidental de un gobierno que saluda al presidente de Israel. Yo con ese dato, con esa figura, con esa, ya la pequeña ilusión de creer que cierto humanismo iba a poder sensibilizar a muchos jóvenes que están otra vez cerrando el ojo pícaramente para decirnos, bueno, Norma, esto lo tenemos que hacer porque vos sabés que eso va a parar a que el Fondo Monetario nos descuente el 17% de la deuda impagable que tenemos. Esa politiquería, esa falta de dignidad, esa falta de confrontación con el que nos está esclavizando, es entrar en la humillación. Y que parece que van a ser los primeros en sacar la vacuna los israelitas. Ese puede haber sido un motivo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, parece que los israelíes están por sacar la vacuna. ¿Cómo la basura va a sacar basura? No lo entiendo. Bueno, no, es curioso, pero es realpolitik lo que hace, la política adaptada a las necesidades de seguir gobernando ellos. Nadie va a poder seguir gobernando. Nadie, desde estos, justamente estamos en un aniversario de los 50 años y nadie pudo gobernar. Tuvimos un gobierno popular y desde entonces nadie pudo gobernar. Y si siguen en esta instancia de un capitalismo dependiente que dice vamos a pagar la deuda en cómodas cuotas como si fuese una heladera o un lavarropas, no van a poder gobernar, no lo van a poder hacer, por más humanista que aparezcan, por más que se disfracen de cristianos, no van a poder, porque lo que se está pretendiendo es sostener un sistema en base a ricos y pobres, como decía Vicente. Muchas gracias. Gracias. De nada. Yo les propondría ahora si quieren un descanso o si quieren el intercambio mutuo entre la cosa que pareció el otro, que dijo, que se parece, que no se parece, que hay debate, pequeño debate entre lo que cada uno dijo. Por ejemplo, yo ya empecé a debatir con Luis, que no es que esté a favor de la realpolitik, pero los gobernantes que dominan el mundo sí que lo están. Putin, Xi Jinping, hacen política dentro de la realpolitik. Entonces, bueno, sospecho que lo de Israel fue porque hace 5 años que están investigando en la vacuna del murciélago y dijeron que pronto tendrían la vacuna para el ser humano porque ya llevaban 4 años de investigar ese virus en el murciélago. Cómo mutó al hombre no se sabe todavía, pero están investigando los israelíes y dicen que dentro de muy poco tiempo va a haber la vacuna. No sé, es un parecer, pero creo compartir con los tres que realpolitik se le llama eso. O sea, realpolitik es hacer las cosas posibles dentro del marco del sistema, no hacer revolución. Pero por otra parte, es la construcción de la primera etapa, la creación de la Burguesía Nacional en el gobierno con fuerzas en la industria y en el comercio y en la producción y en el consumo, y luego pasar a la etapa de plena ejecución del socialismo. Bueno, ya estoy hablando de más. ¿Por qué no hablan entre ustedes?
¿Tienen ganas? Si no, lo dejamos acá, ¿eh? No, yo una cosa que quiero retomar de esto que dijo Norman y que comparto mucho, porque una pregunta para hacernos es que además del murciélago y además del coronavirus, ¿de cuántos modos estamos muriendo hace años o siglos, ¿no? Y él tocaba el tema de la deuda externa, por ejemplo, y recuerdo esos grandes debates latinoamericanos que se hicieron en los años 80, acá estamos revelando la edad, muy promovidos también por Fidel Castro, donde se decía que era una deuda impagable. Y parecería que eso no era realpolitik, por ejemplo, ¿no? Hasta el Pero PC tal vez... incluso el PC lo firmaba. ¿Cómo? El PC lo firmaba. Sí, yo me refiero a todas las grandes Incluso debates sobre... por decir incluso, incluso el PC afirmaba que no había que pagar el Fondo Monetario Internacional. Hizo un gran afiche que yo recuerdo haber visto con un texto explicativo donde decía FMI o pueblo. Sí, yo me refiero sobre todo a los debates, no solo de una organización, sino debates latinoamericanos que desde los años 80 Pero se están planteando, déjame completar la idea, la incluso el posibilidad del reformismo, no pago de la deuda externa. ¿Cómo? incluso el Perdón. reformismo planteaba eso. No Sí, pagar sí, la sí, no estoy deuda. hablando del socialismo, no estoy hablando del socialismo, estoy hablando de que una medida tan concreta Ahora que entendí. tiene Ahora entendí. toda una fundamentación jurídica, política, económica, social, por lo que tiene la deuda ilegítima, porque en el caso de Argentina se contrajo durante la dictadura una parte de ella, etcétera, etcétera, no quiero hacer todo un debate. ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado, ya no por un virus, sino por una medida de reconocimiento de que esa deuda no era posible de ser pagada y que la deuda principal era con los pueblos y que la deuda principal también para nosotros es con las mujeres, es con las comunidades originarias? Esa sola medida, que no es efectivamente una medida socialista, sino que era una medida dentro de los marcos de la juridicidad capitalista, hubiera evitado un montón de crímenes de Estado. A mí me parece que a veces en nombre de la realpolitik o de las políticas posibles, se empieza a hacer propuestas de no transformación del sistema, de adaptación, de aceptación, y en realidad lo que nos lleva a eso es a profundizar el drama cotidiano de la miseria, de la pobreza, y a generar las condiciones para políticas de alimentación o de salud que comprometen la vida. Es decir, no estamos hablando de un discurso ideológico, estamos hablando de la defensa y el cuidado de la vida. Vicente hablaba del buen vivir, por ejemplo, y uno de los posibles caminos, insisto, no es la revolución. Yo también creo que es más legítimo pensar en revoluciones que en parchar este sistema. Pero esta era una medida muy concreta y que vuelve a reiterarse gobierno tras gobierno la dificultad o la falta de voluntad política, o la incapacidad para poner freno al avance de las corporaciones que destruyen el ambiente, que destruyen los territorios, que saquean, que contaminan y que nos endeudan, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con la realpolitik. Digo que es el argumento que utilizan los partidarios de no cambiar el sistema. Yo quisiera... Vicente. Vicente. No, cuando sea posible, unas Hola. pequeñas... Hola, ¿qué tal? Unas pequeñas acotaciones como posibilidad de seguir siendo parte de este amoroso encuentro. Todo lo que dijo Claudia, todo lo que dijo Norman Brisky, yo podría decir como en una hermosa carta dijera Rodolfo Walsh, ellos también hablaron por mí. Es decir, que comparto, no por una cuestión, digamos, de mantener amistades, porque así las amistades, por lo menos entre nosotros, no se mantienen, sino que se ponen en quiebre. No, desde mi manera de razonar y desde mis pasiones y sentimientos, yo comparto lo que dijeron Norman y lo que dijo Claudia Corol. Y a todo ello que hago mío como una pequeña manifestación, una pequeña nota al pie de página,
diría, entre otras cosas, partiendo del recuerdo de un amigo mío que también fue amigo de ellos, de David Viñas. David Viñas decía que hemos construido con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, con muchísima alegría, pero también con muchísimo dolor, un no que nos une. No queremos ciertas cosas, no queremos, por decirlo en lengua simple, este mundo. Un mundo humano como es en lo inhumano, no es nuestra humanidad. Esa humanidad hay que construirla. Y acá viene, y ahora continúo a partir del pensamiento de Viñas, diciendo que en cada época, cada generación tiene su desafío. Así como nosotros podemos de algún momento decir, como en el mito de Prometeo, ese mito por la libertad que necesita. Bueno, parece que hay un problema con Vicente. Ahora sí, volviste. En cada momento concreto de nuestras vidas se plantea para la juventud, para la generación que tiene que poner el cuerpo con la inocencia de cada nueva generación. Y es muy difícil a veces para una generación entender cuál es la tradición que le pasa, el fuego que le pasa la generación que precedió a esta generación. ¿Qué transmitimos con Claudia, con Norman? ¿Qué pueden tomar ellos en nombre del conjunto de nuestra generación en el espacio concreto de hoy, Argentina de hoy, de lo que tratamos de transmitir? Y esto es casi interminable, porque a la vez nuestra generación tomó de otras generaciones anteriores lo que era como su mandato histórico, y ese mandato histórico también fue como construido desde otra generación. ¿A dónde vamos? Que en algún momento lo universal está presente. Prometeo es nuestro, Pandora en la medida no de la Pandora tonta de algunas formas de contar el mito, sino de la Pandora con sabiduría y con cuidado del mundo, que guarda la esperanza para que la muerte, la enfermedad, la vejez, el aburrimiento, como decía Norman, no sea la única tradición en donde construirnos. Porque también esto es cierto. Marx dice, y lo dice bien, no con estas palabras, pero sí con este concepto en general, de que cada generación de los que quieren cambiar el mundo tiene que legitimarse en otra tradición para que no se convierta en un grupo de aventureros que se lanzan al mar y que luego por amor hace que otra gente para salvarlos también se tire. Hay una responsabilidad en la historia, hay una responsabilidad en las tradiciones. Las tradiciones que tenemos a nivel universal son positivas, como herederos de alguna forma obligados a partir de la conquista y del poder de los grandes imperios de la cultura centroeuropea. No la niego, la he estudiado para bien y para mal, pero también es cierto que en la forma en que tendríamos que transmitir la herencia de nuestra generación es que algunos en forma más activa, otros en forma más lenta, hemos roto, lo digo con humildad, ese
esa barrera de hacernos cargo de la tradición cultural de los pueblos latinoamericanos, cosa que no era fácil. No era fácil para Norman, entre comillas, que vino de los barcos, Claudia, que vino de los barcos, Vicente, que viene de los barcos, hacernos cargo de una tradición que estaba aquí, en la tierra a donde llegamos, con todas las confusiones, las debilidades, las identidades tan rápidas que uno no las cree, con la cultura que ya estaba cuando nosotros llegamos. Nuestra generación, humildemente, hablo, por ejemplo, de la experiencia de la revista Crisis, junto a Eduardo Galeano, junto a Juan Gelman, a mi querido Haroldo Conti, a Mario Benedetti, que intentó, y que ahora yo puedo decir, fui parte de ese grupo, hasta llegué a ser director de esa revista, que era lo que nos movía. Nos movía humildemente sentir que había una tradición, un pensamiento del que teníamos también derecho de apoderarnos. Sentirnos miembros de la patria grande no fue tan fácil para la generación nuestra, muy formados por la herencia centroeuropea. Eso es la verdad, lo que no quita, por supuesto, que había compañeros, por ejemplo, lo nombro, Santucho, que primero en su mirada revolucionaria fundó como un grupo, un partido que se sentía identificado con las tradiciones culturales de los pueblos originarios. Ese fue su embrión. ¿De acuerdo? Algunos partieron de ahí. Otros no partieron o no partimos, asumo mi parte histórica, desde ese lugar. Teníamos la tradición de leer el anarquismo, de leer el comunismo, de leer el socialismo, y poco a poco fuimos también entendiendo que todo eso estaba bien, pero que nosotros teníamos el pie, la cabeza, el cuerpo y poco a poco nuestros muertos también acá. Y eso fue gestando humildemente y muy de a poco la necesidad de ver cuál es la tradición propia de este hoy aquí que tiene en las culturas de los pueblos originarios. ¿Y a dónde voy? A algo que nombré y que volvió a nombrar Claudia, y sé que también es parte del pensamiento de Norman. Nosotros sentimos que ese buen vivir como concepto armonioso y trascendente de los vínculos con todo lo que está vivo, y en todo lo que está vivo también, ¿por qué no?, los sueños, la imaginación, lo racional y lo que se descalifica como irracional, ¿verdad? La ciencia, pero también la poiesis para enfrentar la vida, para nutrirnos en la vida. El misterio de lo que no se agota en la razón. Todo eso que es herencia amorosa de los pueblos originarios es el desafío. ¿Y a dónde voy? Como decía David, estamos muy unidos en el no. Este mundo así no más, porque además este mundo así no va a ser más mundo. Corre el riesgo real de su desaparición, porque esta manera de construir la muerte día a día en la explotación del ser humano y en la destrucción de cualquier atisbo de vida no da para más. Pero también es cierto la posibilidad enferma, patética y cruel de que tiene el poder de imaginar que su riqueza es inacabable, que podrá generar nuevas formas plásticas, alternativas de riqueza técnica que hará que el mundo siga girando como sigue sobre el dolor de los cuerpos y de los espíritus, especialmente de la gente que no quiere matar al otro, porque de eso se trata. Esta forma de capitalismo nos obliga, para estar vivos, a matar al otro.
estas formas que la pandemia agudiza. Se ha generado el miedo al otro y más que nada la exaltación del miedo a los pobres, del miedo a la pobreza. Tenemos miedo de contagiarnos más que de la peste, tenemos miedo de contagiarnos de la vida del otro, de la muerte del otro, del sufrimiento del otro. A todo eso hay que oponer nuestras vidas, nuestro pensamiento, pero también habrá que oponer proyectos, sueños reales y ambiciosamente soñadores, porque lo real muere en lo real si no se le agrega la esperanza de una construcción planificada de esos sueños. Hacia ahí vamos a hacer que el horizonte se extienda en la medida de nuestro camino, porque si no, más que un horizonte, es una línea como en el Hospital Borda, ¿verdad? Un muro, de aquí no salís. O en la cárcel, es cierto, de aquí no salís. O en estas pandemias, de aquí no salís. Pues no, de aquí salimos, pero no para cualquier parte. Porque eso es el otro tema. Hay que salir a una construcción, porque si no, por inercia, lo que está seguirá siendo. ¿O alguien cree que los que tienen todo lo que tienen y van generando nuevas técnicas, nuevas tecnologías, van a dejar el campo de batalla que les da desde la muerte la vida, así porque sí? ¿Van a ser amorosos porque bajaron los ángeles del cielo? No sé, Jacobo Figman los veía todos los días, yo compartía haberlos visto con él por amor, para que tuviera con alguien que también los veía, pero eso, si seamos sinceros, no logra mover el corazón del capitalismo. El capitalismo necesita comida de muerte, es antropofágico por naturaleza. Y no querer aceptarlo es mentirse. Y llegan instantes en que uno está harto de vivir en la mentira. No nos mientan más con el capitalismo. Pero ahora algo que puede ser tomado, digamos, como alguien que está exaltado o que está cansado, no sé, desde algún lugar descalificativo. Y esto es, no alcanza con estar harto, con soñar que puedo cambiar las formas de la cosa. Hay cosas que necesitan ser destruidas para poder generar lo nuevo. Y para eso hay que soñarlo, hay que planearlo. Cuando digo soñarlo, es darle esa cuota de indeterminación que tiene todo proyecto. Norman lo sabe bien, nadie tiene terminado una obra de arte antes de hacerla, porque entonces no es obra de arte. La construcción nos construye y nos construye construyéndonos y cambiando lo que está. Nosotros en lengua de antes rescatábamos, como decir, el humanismo, el cristianismo de base, el socialismo, el peronismo revolucionario de la Eva amada que nombró Norman. Tenemos las nuevas luchas con el rostro de la mujer que va a la cabeza, con la firmeza de las compañeras que van a la cabeza, pero necesitamos, perdón por decirlo así, un proyecto que sea trascendente en el conjunto de lo humano. Y eso, como decía David en más de una charla, ¿verdad? No lo pudimos construir. Pudimos construir el no. Este mundo basta, esto es muerte pura. La peste lo muestra en la obscenidad que tiene la muerte, con el respeto a cada uno de los muertos y mi odio a los que estructuraron la muerte para ellos. Amor para los muertos y odio para los asesinos, que están libres, por supuesto, porque siempre los asesinos están libres, ¿verdad? Porque nunca rinden cuenta. Porque además ya hay que tenerlo claro, esta legalidad también es legalidad de muerte. Si alguien cree
que con el derecho basado en la propiedad privada se acerca a algún ideal o alguna virtud de lo justo en el mundo, se está mintiendo y es peor, miente a los jóvenes, porque los induce por un camino falso. Desde la ley de la propiedad no hay mañana del bien posible. Desde la política de la propiedad privada no hay mañana posible en el bien. Habrá que construir, como los pueblos originarios lo planteaban, no desde una propiedad privada, ni desde una propiedad propia. No, habrá que construir del uso de lo común. Los bienes de la tierra, porque de ahí parte todo, como más de una vez lo hemos dicho, es el cuerpo de Dios, del Dios que cada uno quiera darle nombre final, el Dios del amor, el Dios de la fraternidad, el Dios de la totalidad, el Dios de los cielos, cada uno que le dé rostro al Dios. Para los pueblos originarios, el cuerpo de Dios era la tierra, y desde ahí, en nuestro continente, cuya capacidad de producir para el intercambio, para el cambio de mercancías, para el uso, como enseña Marx, y no para producir riqueza, como enseña el capitalismo. Eso está en nuestro alcance. La posibilidad de generar un uso de la tierra, de la vida, también de la tecnología, un uso, no un valor de cambio, no una acumulación de riqueza. Darle amorosidad a las cosas, para que las cosas sean como parte, digamos, de la criatura que se expande por todo lo que está vivo. La vida en su conjunto hay que humanizarla. Y eso tendrán que construirlo las nuevas generaciones. Como decía Norman, ya saben desde el inicio manejar los artificios de la técnica. Tenemos nuevas fuerzas. Las mujeres nunca tuvieron una potencia revolucionaria como tienen hoy. Entonces nos dicen, es posible construir otras potencias revolucionarias. ¿Cuáles son? Las tendrán que generar las nuevas generaciones. Cada generación tiene que hacerse cargo del mandato de Prometeo, tendrá que hacerse cargo del buen vivir que generó esta tierra del hoy aquí, desde donde estamos hablando. Algo que las nuevas generaciones deben saber es que hay dos cátedras en Oxford y en Cambridge que desde el año 1700 están estudiando cómo reducir la población musulmana a 1/3 y posteriormente planificar la reducción de la población del mundo a 1/3. Sí, tienen que saber en 1700. O sea, tienen que saber todo. Ellos tienen proyectos. Tienen que saberlo todo, porque como bien enseña Marx, hoy estoy muy marxista en mis nombramientos. Para cambiar el mundo hay que conocerlo, no hay nada que se pueda cambiar sin conocerlo. Exacto, es cierto, tienen que conocer todo lo que se está elaborando, desde los actos del mal y desde los actos del bien. Todo hay que conocerlo, todo hay que hacerlo, pero también hacerlo con mayor urgencia en momentos propicios para los cambios. Y con esto finalizo. Este momento se abre para los cambios, porque de tanto inmenso dolor, de tanta gigantesca muerte, algo de vida tiene que surgir. La dialéctica no es una construcción filosófica, es una mirada profundísima sobre la realidad de los tiempos. También desde la destrucción, obligadamente tiene que salir el bien, para que no se agote la vida. ¿Y cuál será el bien? Animarnos a pensar, no desde cómo salvamos al capitalismo, sino cómo construimos la reproducción material de la existencia
desde otro punto de partida. Ese es el desafío. Y en él estamos metidos con lo que nos queda de fuerzas. Bueno, un entrañable abrazo en el aire a mis amigos, amigas, a Claudia, a Norman, que nos seguimos viendo porque en estos días estamos viéndonos por esta forma mucho. Para vos también un abrazo, Joan, por tu iniciativa y esperemos que tenga suerte este proyecto de almorzar con Joan Prim y espero que la próxima vez, como yo pedí, me hago cargo, yo pedí como honorarios que me regalaran un helado. Te voy a conseguir un helado bueno, de plástico, Vicente. algún día me darán el helado por honorario. Y perdón por decir quizás algo que no es muy serio, pero me vino así, tácate, a la cabeza. Pensé en un helado. Espero comerlo pronto. Abrazo a todos. Bueno, ¿Querés aportar algo, Norman? no, me parece que Claudia va también a querer saludar, entonces cedo mi lugar por caballero de la espada. Perfecto. No, muy brevemente, un abrazo también para todos los que están ahí, para que después pueda estar mirando esto. Vicente, que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos, y el colonialismo y todas las formas y sistemas de opresión. También el adultocentrismo, que muchas veces hace que estemos pensando la realidad sin mirar los aportes que hacen desde las nuevas generaciones, y creo que niños, niñas no son futuros, sino son presentes en sus miradas del mundo. Y sí decir que en esos no, y en esa encarnación de los no, de la resistencia feminista, que es resistencia y que todavía no es necesariamente un proyecto de revolución y transformación completa de la realidad, esa resistencia que dice no a la explotación y a la destrucción de la naturaleza, de los bienes comunes, de los territorios, no a la destrucción de los cuerpos de las mujeres, de las lesbianas, de travestis, de trans. Los cuerpos de las mujeres son el primer territorio que estamos cuidando y defendiendo, y la verdad que el crecimiento de los feminicidios es algo brutal, y de los travesticidios también. Entonces necesitamos asumir que hay que terminar a partir de estos no, con este proyecto de muerte, y construir, como decía Vicente, un proyecto de vida desde todas las experiencias que hemos ido acumulando en la historia de la humanidad, y donde por supuesto los y las jóvenes, niños, niñas, tendrán un lugar protagónico, y también es necesario este diálogo intergeneracional que permita que no se corte la memoria histórica, que es algo que las clases dominantes intentan hacer. Cierro diciendo que a mí no me parece realista pensar en transformaciones graduales. Y si algo aprendimos cuando vino el pánico del ascenso de Macri, es que todos los proyectos de que vamos paso a paso, en el momento que se identifican, avanza la derecha, avanza el conservadurismo y nos traga. Entonces, me resulta más realista pensar en revoluciones profundas, sociales, anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales. Me parece, insisto, más realista eso que pensar en que de a poquito vamos a ir cambiando el sistema para que todo cambie. Así que le sigo apostando a las revoluciones y a que las hagamos desde cada uno de los espacios donde estemos, y a que volvamos a ganar el espacio público, las calles, las plazas, el espacio donde esta lógica política sanitarista también nos quiere acotar, ¿no? Es decir, cuidándonos, enfrentando todo lo que pueda significar la amenaza de un virus, pero necesitamos romper con el aislamiento en todos los niveles que se está produciendo en estos momentos, en los hospicios, en las prisiones, y esos corralitos que no nos permiten pensar más allá del día a día cotidiano. Muy bien, Claudia. Un abrazo a ustedes. Bueno, saludo a esta posibilidad, a Claudia, que mucho que no nos veíamos, a Vicente, que somos hermanos con el teatro, con la vida, con la revolución, con todo lo que significa vitalidad en creer que tenemos una vida
que a pesar de todo hemos gozado de combatir estas indominias. Me parece que si se habla de una cosa final sería a los jóvenes la advertencia de no tentarse con la tecnología como la salida, como lo que permitiría el placer, el goce, porque no van a sentir un enorme vacío, ese colectivo que ahora vamos a entrar y que ya van a saber la temperatura que llevamos, es uno de los síntomas más serios de lo que la tecnología quiere resolver en esta pandemia presente y que no va a poder resolver porque no resuelve el origen del capitalismo en las causas directas de que esta pandemia es una obra de ellos, cuya causa hace que en Estados Unidos mueran miles de personas, pero ya no son los ricos ni los que tienen posibilidades de tener los respiradores en su casa, son los compañeros puertorriqueños, los compañeros de afroamericanos, como acá hoy se reitera este tema de la pandemia, está en la pobreza y que hay un desinterés marcado aún cuando haya voluntades humanistas de querer repararlas, y el descubrimiento de que existe en la Argentina estas comunidades con un alto nivel de pobreza y de miseria. Y quiero, para terminar, saludar al pueblo chileno. Me emociona pensar en su lucha y el terrible maltrato de la pandemia puesta en las manos de semejantes asesinos, y quiero saludarlo porque hay una sola palabra en esa insurrección, en ese combate, que es adelante, adelante. Nada nos va a parar, nada va a impedir, y que el proyecto está en la calle, el proyecto está entre ellos. Yo lo escuché, yo lo conozco, y eso se está produciendo todos los días en la calle. Y probablemente hoy sea la calle, en otro momento será la Torre de Marfil, o que la Torre de Marfil piense, a mí no me preocupa, basta que tenga la escalera para bajar a la gente. Quería saludaros, gracias a vos, John, que has posibilitado esta experiencia, este experimento, que ojalá me aliente a poder seguirlo. Gracias mil. Muy bien, entonces déjenme despedirme de mí, los despido a los tres, pero primero antes voy a decir que la semana que viene, a esta misma hora, estaremos con Irina Santesteban, secretaria general del Partido de la Liberación, con Julio Santucho, organizador este año del Festival de Cine Ambiental Internacional, y con Carlos Aznares, de Resumen Latinoamericano. Así que bueno, ahora que esto fue grabado ya, porque no mentimos, lo estrenamos en 7 días, la situación no va a haber cambiado mucho. Cambridge y las cátedras van a estar diciendo lo mismo. Así que, Claudia, Norman, Vicente, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.